Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, no solamente porque tenemos las dos placas aquí como les comentaba, eso me ha puesto muy feliz, sino porque vamos a hablar de la economía de México. Vamos a hablar de uno de los países más grandes de Latinoamérica, una de las mejores economías y por qué se ha estancado, qué ha pasado durante los últimos años. Este video va a tener el formato que a ustedes tanto les gusta, nos cuesta bastante hacerlo, pero espero que les sirva. Si es que es así, recuerden hacer clic en el botón me gusta para poder apoyar este canal, vencer el algoritmo y que siga creciendo. Y obviamente si les interesa, apetece compartir el video para ayudar a más personas, sería genial. Déjenme en los comentarios también cuáles son sus partes del video favoritas y de qué les gustaría que hable en un siguiente video, de qué país o de qué momento de la historia. En este video vamos a hablar de los últimos 30 años y vamos a llegar hasta el gobierno actual de AMLO y vamos a dar al final una reflexión. Así que espero que les sirva muchísimo y acompáñenme que vamos a empezar. En este video hablaremos, como les comentaba, de la evolución de la economía de México y las posibles causas de su estancamiento, analizando su historia. Por más de 4 décadas, la economía mexicana fue considerada la líder dentro de los mercados emergentes y muchos analistas se encontraban pendientes de su prominente futuro. A pesar de esto, actualmente México parece encontrarse con su crecimiento estancado. Es por eso que usamos la palabra de estancamiento al inicio. Entre los años 1990 y 2019, el crecimiento de su economía promedió el 2.4% anual, la mitad de la tasa de un mercado emergente. Entonces, analizaremos cuáles son las causas por las que les cuesta elevar su nivel de ingreso y qué fue lo que lo llevó a contraerse más que la mayoría de las economías durante el 2020. Pero antes, vamos a ver un poco de la historia de la economía de México. ¿Qué lo llevó a donde se encuentra el día de hoy? Primero tenemos que hablar de su modelo económico, la sustitución de las importaciones. Un buen lugar para comenzar esta historia económica de México es el periodo de la posguerra. Mientras que muchos países durante este tiempo siguen la política de sustitución de importaciones, pocos lo hicieron con tanto fervor y alcance como México. La sustitución de importaciones o mexicanización pasaría a ser la piedra angular del desarrollo económico de la nación. La sustitución de importaciones en México, ¿en qué consistía? En resumen, es un plan para facilitar la industrialización local, creando una economía estable con la ayuda de un peso fijo atado a la tasa de cambio del dólar. Tienen que saber, para los que no son de México, el peso es la moneda en este país. Durante un tiempo, esta simple estrategia tuvo resultados positivos en el país. El crecimiento económico de México fue formidable, promediando un 6.5% anual entre 1950 y 1973, como podemos ver en la siguiente gráfica. El país solo crecía y por eso se decía que era una potencia dentro de los países emergentes. De hecho, ningún otro país en Latinoamérica, excepto Brasil, quien también siguió un régimen de sustitución de importaciones, tuvo tasas de crecimiento tan altas. El problema fue que la sustitución de importaciones de bienes benefició mayormente a los dueños de negocios e inversionistas, por encima del trabajador promedio. De esta forma, en el año 1960, el 10% superior de los hogares tenía ingresos 7 veces mayor que el 40% inferior. Con grandes concentraciones de riqueza, la demanda doméstica comenzó a estancarse. Para abordar esto, la distribución de ingresos se volvió cada vez más importante. El segundo punto que tenemos que mencionar es el crecimiento del gasto público. La solución del gobierno fue aumentar el gasto en tal cantidad que el déficit público, que representaba un 2% del PBI en 1970, saltó a ser un 9% en 1975, tornándose una posición insostenible en conjunto con el deterioro del consumo. De todas formas, a finales de los 70, el descubrimiento de grandes reservas petroleras le permitió al país apostar por reformas estructurales profundas, con finanzas públicas dependiendo en la subida del precio del futuro del petróleo para poder sostener esta economía. Sin embargo, el gasto e incentivos de crecimiento desiguales crearon condiciones para que crecieran las tasas de inflación y se produjera una tasa de cambio sobrevaluada, resultando en una fuga total de capitales. Esto forzó a la búsqueda de aún más préstamos públicos por parte del Estado. Estas deudas estaban atadas a las tasas de intereses de Estados Unidos y a las tasas de créditos interbancarios de Londres, algo que expuso a la deuda a los créditos internacionales. Desafortunadamente para México, cuando Estados Unidos
Unidos entró en recesión y los precios del petróleo se desplomaron a principios de los 80, también lo hizo la economía mexicana, como lo podemos ver en el siguiente gráfico. ¿Qué es la década perdida de la economía mexicana? Para 1982, solo el servicio de deuda externa era equivalente al 24% del PBI, completando un total de 60% si se suma con la deuda interna. Lo estamos viendo en esta gráfica, pero este nivel altamente insostenible de deuda terminó forzando un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional, grandes recortes en el gasto público y varias devaluaciones de la tasa de cambio. Los 80s verían inestabilidades macroeconómicas extremas como picos de inflación de más de 130% en un año y la economía se estancó, convirtiéndose en esta la década perdida para México. En este gráfico podemos ver la inflación de México entre 1970 y el año 2007 y cómo durante esta década fueron los 10 peores años. El lado positivo de esta gran crisis económica fue que llevó al país a reducir dramáticamente las tarifas y barreras en el comercio exterior, lo que facilitó el mayor acceso a mercados internacionales. El mejor ejemplo de esta liberación del comercio es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA, que México firmó con Estados Unidos y Canadá a principios de los 90. El rol más importante de este trabajo era asegurar el acceso a créditos a una tasa baja y garantizar los resultados del trabajo realizado para abrir el comercio en los años anteriores. A pesar de estas políticas, México estaba por enfrentar su año más desafiante, la crisis del tequila de 1994. ¿Qué es esta crisis? Es una crisis que estuvo caracterizada por la emisión de deuda a corto plazo, seguida por la cesación de pagos. Para financiar sus necesidades, el gobierno tuvo que emitir una cantidad cada vez mayor de deuda a corto plazo. Desafortunadamente, una ola de conflicto social y el asesinato de un candidato a la presidencia llevó a fugas extremas de capitales, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Esta pérdida de dinero hizo que los inversionistas tuvieran que cambiar sus pesos a dólares, amenazando el tipo de cambio fijo de la moneda. Para resolver este problema, el Banco Central emitió más deuda en dólares para comprar pesos, agotando sus reservas de dólares. Esta estrategia solo podría mantenerse mientras que el Estado tenga dólares que vender. Previendo este precio artificial, el país empezó a perder capitales y con reservas limitadas, el peso tuvo que abandonar el tipo de cambio fijo. La caída resultante del valor de la moneda hizo que toda la deuda a corto plazo en dólares fuera muchísimo más difícil de pagar, causando otro rescate del Fondo Monetario Internacional. Aunque para ser justos con México, esta crisis no se debía al enorme déficit, ya que el país tenía un superávit de fondos en 1994. Vamos a ver cómo se comportó la inflación durante esos años en esta gráfica. Esta fue una crisis de liquidez, ya que la gran cantidad de deuda a corto plazo no podía ser rápidamente pagada o refinanciada. Pero después de ver todo este lado negativo, ¿cuáles fueron las fortalezas de la economía mexicana? Desde los años 90, la economía de México se las ha arreglado para evitar caer en un default y mantenerse entre los países emergentes. Pero ¿qué tiene este mercado emergente de bueno, además de la población grande, buena comida y turismo? ¿Cuáles son las fortalezas de México? Una importante son los 3.000 kilómetros de frontera que comparte con Estados Unidos. El comercio a través de la frontera es importante para ambas economías y vale cerca de 700.000 millones de dólares al año. Esta cifra representa para México más de la mitad del PBI y brinda un superávit de aproximadamente 100.000 millones de dólares al año solo con los Estados Unidos. Esta relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra garantizada por la firma del Tratado de Comercio llamado TMEC, puesto en vigor el 1 de julio del 2020, que reemplaza al NAFTA. Además de ello, México juega un papel bastante importante en la industria automotriz a nivel mundial. Los estados industrializados del norte se vuelven los sextos productores de automóviles a nivel mundial. En gran parte, esto se logró por la integración de cadena de suministro con Estados Unidos y por la mano de obra barata mexicana. Aparte del intercambio de bienes, las remesas con el norte de la frontera son una fuente enorme de moneda extranjera, significando cerca del 4% del PBI de México. México fue considerada la segunda mejor nación para vivir como expatriados, justo después de Taiwán, debido a la facilidad con la que los expatriados se instalan y la cultura, aspectos intangibles, entre otros. Sin embargo, todas estas cifras y estadísticas son productos de una fortaleza más concreta. La transformación de la economía mexicana durante los 80s a una economía orientada al mercado, es decir, pasó de tener una economía cerrada a una economía mucho más abierta, hizo que esto fuera posible. Esto obviamente fue resultado a los grandes esfuerzos que tuvo de privatización
inversión, desregulación, mejora de finanzas públicas y una economía, como les decía, más abierta. No hay mejor ejemplo de esto que las cifras de inversiones extranjeras directas de la nación, la cual experimentó un repunte importante desde los años 90. Pero entonces, ¿cuáles son las principales dificultades de la economía de México? Número 1 está la pobreza y productividad. La pobreza y disparidad son un problema clave, tanto en la economía como entre regiones, lo cual explica las dificultades que el país enfrentó con una actividad particular y algo infame que crea mucho caos e inestabilidad, además de un nivel de corrupción muy alto. México está en el puesto 124 del índice mundial de corrupción, lo cual es bastante preocupante. Y aunque siguiendo con la economía formal, las variaciones regionales de desarrollo y crecimiento son un dolor de cabeza. Las áreas más cercanas a la frontera con los Estados Unidos se han visto beneficiados mucho por la industrialización y la mayor integración con las cadenas de suministro de Estados Unidos, recibiendo la mayor parte de la inversión extranjera directa, mientras que los que están más lejos no han experimentado un nivel de desarrollo que se le acerque. Esto explica el reto de implementar la industrialización en toda la economía. No es algo único de México, pero definitivamente es un aspecto que ha retrasado a este país. Este desarrollo desigual explica por qué el país, un mercado emergente, creció tan solo 2.4% en las últimas décadas, muy por debajo del objetivo de 4% de crecimiento anual que el gobierno se propuso y el estándar de los mercados emergentes. Una razón importante de este crecimiento bajo se debe a los niveles increíblemente bajos de productividad en el país. Sus ciudadanos trabajan más horas en promedio que cualquiera de las otras 36 naciones de la OCDE, pero al mismo tiempo son los menos productivos. Los analistas explican esta paradoja con la mala asignación de recursos productivos, principalmente el capital y la mano de obra. 6 de cada 10 trabajadores están empleados informalmente. Una cantidad tan grande de mano de obra no calificada no da un incentivo a innovar. Después de todo, ¿por qué tomarse el trabajo y riesgo de invertir en una nueva tecnología cuando ya hay una fuente de mano de obra barata? Algo que también es revelado por el bajo porcentaje del PBI que el país invierte en desarrollo e investigación. En la economía en general, los sectores de baja productividad, como el turismo, venta al por menor, agricultura, conforman la mitad de la fuerza laboral, mientras que los sectores más productivos representan apenas más de un cuarto de la fuerza laboral. Dejando la mano de obra de lado, la otra parte de la ecuación es el capital. El dinero a menudo no llega a los negocios. México aún sufre el legado del sector bancario subdesarrollado con altas barreras de entrada. Una reflexión de las instituciones de México, las cuales a pesar de mejorar mucho desde los 90, aún tienen mucho que hacer, lo cual nos lleva a la siguiente sección y a la siguiente pregunta. ¿Qué va a suceder con la economía de México? El país experimentó la recesión más grande de la actividad económica, no solo de América del Norte, sino de todos los mercados emergentes grandes. Una razón clave es cómo enfrentó la crisis. El gobierno evitó un plan fiscal de estímulo, gastando tan solo un cuarto del promedio gastado por otras naciones latinoamericanas, algo parcialmente explicado por su gobierno pro mercado y su aversión a la deuda debido a su historia. Una consecuencia de esta estrategia fiscalmente cautelosa es la fecha en la que se espera que se recuperen. Según el Fondo Monetario Internacional, esto podría demorar hasta el año 2026, media década entera después del comienzo de la crisis sanitaria del 2019-2020. ¿Qué significa esto para la economía mexicana en los siguientes años? Aún está por verse, pero en general hemos visto que México ha tenido un progreso increíble en términos de su estabilidad macroeconómica de los años 80 a los años 90. Su liberación del comercio llevó a grandes incrementos en ciertos sectores y regiones. Sin embargo, este crecimiento ha sido muy disparejo, una falta de balance que explica su desempeño regular. Actualmente, el país se encuentra dirigido desde el año 2018 por Andrés Manuel López Obrador. Su objetivo para el 2018 era un 4% y apenas logró alcanzar un crecimiento del 2.5%. Según el CEPAL, entre el año 2019 y 2021, la economía mexicana se enfrentaría a una contracción que llegaría a ser menos 5.5%, encontrándose en los peores niveles económicos desde la década de 1980. Entonces, esta reflexión sobre la economía mexicana nos enseña que no todo es apertura de mercado, pese a que esto ha ayudado muchísimo, como lo vimos en el caso de China. En el caso de México han faltado redistribuir un poco más la industrialización del país, no depender de las remesas a Estados Unidos y sobre todo tener partidos políticos competentes. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de la economía mexicana, qué le hubiera faltado para ser aún mejor y para poder llevarla a un siguiente nivel. Déjenme sus comentarios. Si es que este video les sirvió, recuerden suscribirse a mi canal, aquí mi nuevo canal de podcast y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.